Me dicen si ya estoy presente. Sí, Lick, ya está presentando. Sí, Ok, bueno, después de haber conocido la fase diagnóstica, sabemos que la fase diagnóstica es un juicio clínico que hace la enfermera sobre las respuestas humanas que da en un paciente cuando nosotros realizamos un examen físico, una entrevista de anamnesis y recolectamos información de otras fuentes. Entonces, cuando nosotros hemos logrado detectar un hilo de un problema que le llamamos datos significativos, esos datos significativos nosotros le aplicamos un razonamiento clínico en el cual hacemos un análisis, una interpretación, una deducción, una inferencia. Entonces, llegamos a la conclusión final que hay un problema y sacamos las etiquetas diagnósticas que puedan estar relacionadas a ese problema. Posiblemente si nosotros ya tenemos la experiencia, sacamos una sola etiqueta que da contestación certera al problema que hemos encontrado. En estos momentos que ustedes van iniciando a hacer su primer proceso de atención de enfermería, pues yo les aconsejo que no se vayan directamente a una sola etiqueta diagnóstica. Lean cada una de las dimensiones, de los dominios del libro de Nanda, revisen sus clases y su etiqueta específica para que ustedes puedan tener diferentes etiquetas diagnósticas que puedan estar referidas a este problema. Entonces, ya habiendo finalizado la etapa de valoración, entonces iniciamos la etapa de diagnóstica. El primer paso de la fase diagnóstica es con la que finaliza la valoración, que es la identificación de problemas. ¿Qué tipo de problemas nos podemos encontrar cuando estamos identificando? Los problemas de salud van a ser, uno, focalizados en el problema, dos, de riesgo, tres, de promoción de la salud y cuatro, que son los diagnósticos de síndrome. Va a depender qué es lo que encontramos, qué problema encontramos para poder saber si es focalizado, si es de riesgo, si es un síndrome o si estamos ante un problema de promoción de la salud. Entonces, vamos ahora a verificar las etiquetas diagnósticas que hemos encontrado de cada problema para ir al segundo paso de la diagnóstica, que es el establecimiento del diagnóstico. Entonces, lo primero que hay que hacer del establecimiento de diagnósticos es la validación de la etiqueta diagnóstica. ¿En qué consiste la validación de la etiqueta diagnóstica? Es que usted agarre el libro de Nanda, como hicimos ayer, ¿verdad? Vamos a ver un ejercicio práctico y vamos a comparar las etiquetas diagnósticas, pero ayer lo único que hicimos fue compararlas en base a la definición, pero cada etiqueta diagnóstica tiene, aparte de su definición, tiene características definitorias que están expresadas en los signos y síntomas que recogimos del paciente y están los factores relacionados que son los causantes, o sea, el factor etiológico que ha generado este problema, que lo logramos detectar a través del análisis e interpretación que hacemos en el razonamiento clínico. Bueno, no sé si me he dado a entender ahorita, compañeros, con lo que estoy hablando, o vemos el caso clínico para un ejemplo para que podamos poner en práctica lo que he dicho.
ejemplificar estaría bastante bien, Eric. Bueno, ejemplifiquemos entonces para estar más seguros de lo que estamos haciendo. Les voy a mostrar un ejemplo de diagnóstico focalizado en el problema. Mire, esta es su, ¿cómo es que se llama? Su formato. ¿Vea? Formato para validación, clasificación y estructuración de el diagnóstico enfermero. Este formato es para el diagnóstico enfermero focalizado en el problema. Y aquí tiene número porque generalmente salen varios problemas. Entonces usted va a tener que ir clasificando, enumerando, perdón, ¿vea? Etiquetando, poniendo código, ¿vea? 1, 001, 1, como usted quiera. El siguiente le va a poner 2, el siguiente le va a poner 3, porque ahorita vamos a ir construyendo cada diagnóstico. Después lo vamos a enlistar y por último lo vamos a priorizar. Entonces, ¿quién me hace el favor de buscarme estreñimiento en el libro de Nanda? Solo uno. No necesito tantos. Ya lo tengo, Lick. ¿Dónde está? Está en la página 215. ¿Qué código tiene? Código ¿En qué 00, dominio está? dominio 3, clase 2. Código. El código es 000 Ajá. 11. Ok. Permítame. Cero cero once, ¿verdad? 193. 193. Bueno, en el mío está el 193, que si tenemos la nueva versión es diferente. Vaya, fíjense que en este caso tenemos el estreñimiento, vea, digamos, el paciente dice, tengo 3 días de no defecar. Bueno, a ver qué dice aquí, veamos. Este es un ejemplo con el formato de Marjorie Gordon, porque aquí dice formulario de valoración, que es el F1, ¿verdad? Ya vamos a construir uno. Esto no va a variar, vea, porque la fase diagnóstica no va a variar, se construye igual. Solo que aquí en vez de formulario, pues es anamnesis, examen físico y otras fuentes. Dice que eliminación intestinal, me duele el defecar y heceturas. Esto fue lo que encontró en la anamnesis y en el examen físico. ¿Qué otros datos creen ustedes que deberían de estar aquí en esta recolección? ¿Qué le cuesta defecar? Dice aquí que le duele. Que si sangra al defecar, Lick. Ajá. ¿Qué más? Si ha tenido problemas intestinales frecuentes. Ajá. Dice que eliminación intestinal 2 veces a la semana. Acuérdense que los datos que van a poner como características definitorias son los signos y los síntomas. ¿De dónde salen los signos y los síntomas?
Los síntomas vendrían siendo lo que en sí siente el paciente y los signos lo que una persona aparte puede presenciar de la otra persona. ¿Y cómo los recolectamos esos signos y síntomas? A través de la valoración. Ajá, y en la valoración, ¿qué ocupamos para recolectar? Ocupamos, por ejemplo, una guía de entrevista. Anamnesis. Muy bien. La anamnesis y el examen físico. O sea que cuando se le preguntó, el paciente se le tuvo que haber preguntado, ¿tiene problemas de estreñimiento? Sí, va, tiene positivo el dato. Entonces empiezo a preguntar, ¿desde cuándo? Ya pone aquí, vea, eliminación intestinal 2 veces por la semana. ¿Desde cuándo? ¿Por qué cree que le da esto? Le hace falta esos datos, ¿verdad? Porque me podría haber dicho, mire, de la familia de mi mamá casi todos somos estreñidos. Mi mamá es estreñida y mis primas son estreñidas, mis tías son estreñidas y mi hija es estreñida. Tiene un factor hereditario que le hace falta aquí, ¿verdad? ¿Qué más le pudiéramos haber preguntado? Le duele al defecar, dice aquí. ¿Qué tipo de comidas ¿Qué consume y si se hidrata seguidamente? Excelente, muy bien, muy bien. Hay que preguntarle al paciente qué come. ¿Qué come? ¿Será que qué es lo que necesita la dieta para que el paciente pueda tener un tránsito intestinal adecuado? Por ejemplo, para eso se requiere que el paciente tome grandes cantidades de agua y que en su dieta vaya bastante, por ejemplo, alimentos que contengan bastante fibra. Muy bien. Entonces, por eso es que ustedes han tenido las clases de nutrición, para que ustedes sepan qué es la fibra y en qué alimentos están y cómo van a orientar al paciente para que coma. Entonces aquí en la anamnesis le tuvimos que haber preguntado, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentación es la que tiene? ¿Qué come en el desayuno? ¿Qué come en el almuerzo? ¿Qué come en la cena? De un día y después usted les tiene que preguntar cuánto desayuno, almuerzo y cena de un día. De 5 días le tiene que preguntar por lo menos para que usted vea un patrón, porque hay veces que la gente miente. Pero cuando usted ya va por lo menos en miércoles, ya no hayan que inventar. Ya no hayan que poner en el desayuno y entonces empiezan a sacar la verdadera dieta que tienen. Nosotros tendemos a ser mentirosos. No contestamos honestamente. Entonces, esa es una de las habilidades que usted tiene que aprender. Igual con los signos vitales, cuando uno está tomando los signos vitales, a veces la gente en la respiración empieza a respirar más rápido y me va a salir un dato alterado. Entonces yo tengo que tomar el pulso sin que ella se fije. Por ejemplo, yo le estoy tomando el pulso, le hago como que estoy tomando el pulso, le agarro la mano, le aprieto, pero en realidad estoy contando la respiración. Y entonces así la persona piensa que le estoy tomando pulso, pero no se ha fijado que estoy tomando la respiración. ¿Sí? Y si la persona tuviese un problema como, digamos, prolapso rectal u obesidad. Esos ya son condicionantes que pueden estar. Generalmente, las personas que tienen estreñimiento, si ya es crónico, porque esa es otra cosa que hay que preguntarle. Porque aquí solo dice eliminación intestinal 2 veces por semana, pero no dice desde cuándo le inició el problema. Porque si el paciente le dijera, mire, esto ya llevo más de 10 años estar así, entonces es crónico. Si el paciente le dice, no, esto es reciente, vea, es reciente, no tiene mucho, lo mucho no, un mes que estoy así con este problema y hasta ahora me viene a molestar mucho. Entonces es un periodo transitorio
corto. ¿Ven cómo hay que preguntar más? Y eso nos va a dar más elementos, ¿verdad? Aquí en este ejercicio, pues, tiene poca información. Ahora, si ustedes se fijan, solo hay puros datos de anamnesis. ¿Qué datos de examen físico debería de haber aquí? Quizá si tiene hinchazón abdominal. Uh-huh. El término técnico es distensión. Ajá. Oye, palpar abdomen, presenta dolor. Ajá, la palpación superficial a la palpación profunda de abdomen, ¿cuáles son los hallazgos? No está, ¿verdad? ¿Qué más? A la inspección dice si se ve abultado, ¿cómo es que le dije? Ya ni me acuerdo. Distendido, abdomen distendido. Ajá. Hacer un examen rectal para conocer cuál es la gravedad. No creo. No creo, porque una cosa es la estructura del ano y la otra cosa es diferente, Pero sí se puede hacer una inspección. Creo que no sería lo más adecuado, a no ser que el paciente lo refiera. Fíjese que cuando defeco me duele muchísimo y sangro. Ahora, si el paciente dijo eso, entonces sí hay que inspeccionar. Generalmente una persona que tiene estreñimiento crónico tiende a tener fisuras anales. Ajá, a eso quería llegar ahorita. Puede haber, ¿cómo es que se llama? No se llama prolapso rectal, ese ya es un problema muy agudo. Podría ser hemorroides. Ajá, es cierto. Las hemorroides. Entonces, pero seguimos en examen físico. Ven que es necesario, cuando yo les estoy revisando los diagnósticos, empiezo a ver, y digo, este dato es de anamnesis, este dato es de anamnesis, y este dato es de anamnesia, a no ser que haya puesto aquí, ¿verdad? Se observan heces duras en la taza del baño, o en el pato, o en el pamper, pero no lo dice así. Entonces son datos muy de anamnesis. Aquí debería de decir, vea, a la inspección se observa abdomen distendido, a la palpación superficial hay molestia, hay dolor a la palpación profunda, en flanco derecho, en flanco izquierdo, en hipogastrio, así. ¿Qué más? Auscultación, que es lo primero que va en abdomen, ¿verdad? No, hay ausencia de ruidos peristálticos, las cuales se escuchan hasta después de 15, pero no vamos a pasar 15 minutos ahí tratando de escuchar. Generalmente solo se escuchan 5 minutos. ¿Qué más podríamos? A la percusión se escucha timpánico. Entonces ven cómo este ejemplo de diagnóstico lo han construido solo con datos de anamnesis y no con datos de examen físico. ¿Será significativo este problema? Pues, sin más información, bueno, tal y como parece, como se presenta ahorita mismo, pareciera ser un estreñimiento común, pero tal vez si tuviera más datos, sabría si sigue siendo un estreñimiento común o podría ser un estreñimiento crónico. Sí, el comentario que yo les pondría a este estudiante que presentó esto, yo le diría, los datos son significativos.
son significativos porque me está diciendo verbalmente que tiene una eliminación intestinal de 2 veces a la semana. Me dice que le duele al defecar y que las heces son duras. Son datos significativos, pero el diagnóstico va a salir con falta de fundamento, porque hay que comprobar esto que ella dijo, o él dijo, hay que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueban? Con datos objetivos y con otras fuentes. Por ejemplo, Licenciado, en una una consulta. ¿sí? Entonces ahí no serían datos significativos, porque solo hay como subjetivos. Faltan los datos objetivos y otra fuente. Eso es lo que estoy explicando. Le digo de que sí son datos significativos porque son alarmantes lo que está diciendo. Nosotros no defecamos 2 veces a la semana. Cada quien tiene un ritmo diferente, pero nadie defeca 2 veces a la semana. Por ejemplo, yo defeco generalmente 3 veces al día. En esta pandemia, como aquí paso yo, ¿verdad? Sentado en el escritorio, no voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Voy 1 vez al día. Cierto, el Entonces, penicilino disminuye si una persona es físicamente inactiva. sí. Entonces, eso también es otro dato que debería de estar aquí. El ejercicio, hace ejercicio la persona, toma agua, la alimentación. Ven como yo les digo al estudiante, mire, me ha hecho el diagnóstico, está bonito, a mí me parece, vea, que el estreñimiento está correcto, la definición está correcta. Los datos, sí, no están correctos, pero incompletos. Entonces, los factores relacionados llegó a esta deducción cuando hizo su razonamiento clínico. Y esto se saca del libro, vea. El dominio, la clase, el código, la página, se saca del libro. Y esto sale del libro. Ahorita lo vamos a ver, pero yo estoy haciendo ahorita el razonamiento porque entra de la fase de valoración. Esto traemos de la fase de valoración y les dije que si en la fase de valoración no hacemos una recolección exhaustiva de información, el diagnóstico nos iba a quedar a medias. El diagnóstico no va a tener una solidez, no va a ser una buena base, porque nos hacen falta aquí elementos, como hemos visto, ¿verdad? No hay examen físico, no hay otra fuente, y hay necesidad de saber si este estreñimiento es por heredad, o es porque es sedentario, o es porque no tiene buenos hábitos alimenticios. ¿Por qué será? Nos hace falta porque no recolectamos bien datos. Entonces yo en el comentario le diría, ve, aquí está ya el diagnóstico, miren. Estreñimiento relacionado con hábitos dietéticos inadecuados, ingesta insuficiente de fibra, ingesta insuficiente de líquidos, manifestado por disminución de la frecuencia deposicional, dolor al defecar, heces duras y formadas. O sea, a mí me parece que está bien hecho el diagnóstico, es un diagnóstico focalizado en el problema, tiene un formato PES, los signos y los síntomas están aquí descritos, su etiología está correcta y el problema está correcto. A mí me parece que el diagnóstico está bien elaborado, pero le faltan datos, porque cuando yo leo la anamnesis, generalmente si el estudiante no ha preguntado, entonces allá en la anamnesis le he puesto todo eso.
que no le preguntó si hacía ejercicio, no le preguntó cuáles eran sus hábitos alimenticios, no le preguntó si toma agua, no le preguntó, etcétera, etcétera. Si es heredado el problema. Ahí le pongo en la anamnesis, le falta preguntar todo esto. Entonces, por lo tanto, cuando vengo a la fase diagnóstica, encuentro estos otros vacíos, pero también encuentro otra cosa. Cuando vengo a ver la formulación del diagnóstico, la construcción, la validez, en estos momentos estamos en la validez, encuentro que solo hay unos 2 elementos. Y yo vengo, pero yo me acuerdo que leí que decía que la familia le había heredado eso, que no consume agua, que no hace ejercicio, eso lo leí y me voy de regreso a esa parte allá en la anamnesis y lo encuentro que lo ha descrito. Entonces yo le pongo un comentario y le pongo revisar en la página número tal, que ahí están datos que no ha tomado en cuenta para la validación de este diagnóstico. Entonces, esos son los diferentes problemas a los que el estudiante se somete. ¿Vea? No pregunta exhaustivamente. Y segundo, construye sin haber tomado los datos que sí recolectó. ¿Me doy a entender, compañeros? Licenciado. Sí. Es decir, que tenemos que hacer una valoración profunda, es decir, holística, biopsicosocial. Sí, y a la misma vez no. Uh-huh. Sí, porque tiene que hacerlo holístico, pero va a depender del tipo de valoración que está haciendo. Acuérdese que hay una valoración inicial, que la valoración inicial es para hacer una recolección de datos de todos los sistemas, pero también tenemos una valoración focalizada, que no significa que no va a ser holística, pero solo va a ser para esa área afectada. Entendido. Sí, entendido, Lick. Lick, y Bueno. si de casualidad el paciente se negara a responderme algunas preguntas o ofrecerme algunos datos. Ahí es donde les digo que ustedes tienen que aprender a comunicarse y negociar. Porque, por ejemplo, aquí, sí, vaya, me pone ahí el estudiante que el paciente decidió no contestar algunas preguntas, como que si era heredado, que si que tomaba agua, que si hacía ejercicio, se negó a contestar. Entonces, uno entiende por qué está ese vacío. Ahora, si usted tiene encontró este problema de estreñimiento o de otro tipo de problema y usted sabe de que le hacen falta datos, entonces viene usted y se sienta con el paciente. Fíjese que con la entrevista de anamnesis que le hice y el examen físico que le hice, encontré un problema de estreñimiento, pero fíjese que me queda muy corto la explicación porque hay datos que me hacen falta. Por ejemplo, yo necesito saber si su familia padece de este problema de estreñimiento o solo es usted el que está presentando un periodo específico. Necesito saber si usted tiene hábitos para tomar agua. Necesito saber si usted hace ejercicio y cuánto hace, y si lo hace con rutinas o lo hace por iniciativa propia, porque puede ser que no es lo mismo que vayamos a un gimnasio, paguemos por un instructor, a que nosotros vayamos a un gimnasio y agarremos cualquier máquina al azar, a lo loco, ¿verdad? No es lo mismo, porque hay gente que tiene conocimiento, es especialista en eso y nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Entonces hay que preguntarle, entonces, mire, tengo necesidad de esta información. ¿Será que me puede brindarla? Porque esto me va a servir para poder yo darle una mejor atención. Entonces usted tiene que negociar con el paciente. Negociar. Bye. Vamos ahora. ¿En qué consiste la validación? Bueno, primero vamos a ver la etiqueta diagnóstica. Ya nos dijo aquí la señorita que
La etiqueta diagnóstica se llama estreñimiento. Y vamos a ver qué dice la definición. Voy a leer del libro. Disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces y o eliminación de heces excesivamente duras y secas. Si se fijan, estoy leyendo del libro. Si se fijan aquí, dice lo mismo. Dice lo mismo, entonces yo lo traslado para acá. ¿Será que esta definición, perdón, ¿será que esta definición está haciendo referencia a los datos que yo encontré en mi paciente? Dice que tiene disminución de la frecuencia de defecación. Aquí dice eliminación intestinal 2 veces a la semana, acompañada de eliminación dificultosa. Dice aquí, me duele al defecar. ¿Sí? Incompleta, eliminación de heces excesivamente duras o secas. Miren, heces duras. O sea, la definición del problema de estreñimiento tiene que coincidir con los datos que estoy recolectando, que he recolectado en anamnesis, en examen físico y en otras fuentes. Si con solo la lectura de la definición no coinciden con los datos que yo he recolectado, descartamos esa etiqueta diagnóstica. En eso consiste la validación. Que usted lee la definición de la etiqueta que ha escogido para este problema y en la definición se logra ver que este es el problema. Ahora, las características definitorias, ¿cuántos tienen el libro de Nanda en físico? Yo lo poseo en físico. Permítame, solo traigo un poquitito de agua. Que como mucho hablo, se me seca la garganta. ¿Cuántos tendrán? ¿Cuánto fue que me dijo Alex que tenían el libro? Más o menos cuánta gente. Lick, solo sé que que han sido 11 personas que fueron el sábado, pero no tengo el dato completo de a cuántos se los han entregado así en la casa, a domicilio. Ok, pero bueno, entonces sabemos más de 10 personas que tienen por lo menos el libro. Por lo menos Por 20, creo yo. favor, bueno, mucho mejor. Que agarren su libro y vayan viendo, confirmando lo que les voy diciendo, por favor. Entonces, en las características definitorias, en el libro dice, miren, a veces están clasificadas. En este caso del estreñimiento no están clasificadas. Dice que las características definitorias de este problema es anorexia, aumento de la presión intraabdominal, cambios en el patrón intestinal habitual, esto sí, cambios. Entonces, si yo considero que cambios, lo voy a venir y lo voy a poner aquí. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Uy. Aquí en lo que dice validación es lo del libro. Es lo que dice el libro. Aquí en la recolección de datos,
Son los datos significativos, los que recolectamos en anamnesis, examen físico, y otras fuentes. En las características definitorias, vuelvo a recordar, las características definitorias son aquellas que se encuentran cuando recolectamos los datos. Anamnesis, examen físico, otras fuentes. Por lo tanto, vamos a encontrar datos objetivos, por lo tanto, vamos a encontrar signos y síntomas. Toda esa terminología ya la deben de ir manejando. Características definitorias de un problema de salud son aquellas que se encuentran en anamnesis, en examen físico y en otras fuentes. Es lo mismo de decir los datos objetivos y subjetivos. Es lo mismo decir signos y síntomas. Entonces, esto es lo que ponemos, lo que encontramos. Y esto es lo que dice el libro. El libro es un parámetro general. Aquí dice cambios en el patrón. Cambios en el patrón habitual. Y empezamos a leer también cefalea, disminución del volumen de las heces, no aplica. Disminución de la frecuencia en las deposiciones, aquí está, vean. Distensión abdominal. Distensión abdominal, pues como aquí no tengo dato, no lo pongo. Pero aquí debería de estar la distensión abdominal. Si es que aparece aquí, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Aquí es lo que dice el libro. Es lo que dice el libro y lo voy poniendo. Y este debe de coincidir con los datos que encontré del paciente. Si yo no encontré distensión abdominal, entonces no lo pongo. No lo pongo, pero aquí está, mire, distensión abdominal, dolor abdominal. ¿Se acuerdan que yo les dije abdomen distendido, dolor a la palpación superficial, dolor suave en la palpación superficial y dolor fuerte en la palpación profunda de abdomen? Entonces, eso es lo que encontré en mi examen físico. Entonces, aquí puedo yo poner este que dice distensión abdominal y dolor abdominal. Entre más datos tenga aquí en el libro que coincidan con lo que tiene el paciente, entonces se está ratificando que este es el diagnóstico correcto. Dice esfuerzo excesivo en la defecación. Pues no lo dice aquí, solo dice que le duele al defecar, pero no dice que hace fuerzas excesivas. Fatiga, flatulencia grave, o sea que si el paciente nos dice, mire, expulso gases ruidosos, explosivos, heces blandas de consistencia pastosa en recto, heces duras formadas, que es lo que está aquí, miren, incapacidad para defecar, indigestión, masa abdominal palpable, masa rectal palpable, percusión abdominal sorda. ¿A qué hace referencia una percusión abdominal sorda? Aló, aló. Me afligen, estoy grabando todavía. Sí, vean. Me afligen cuando no responden. Uy, ¿dónde estoy? Aquí estoy, vean. La percusión abdominal sorda significa que he percutido sobre
algo que no es hueco. Y si estoy percutiendo en abdomen, los órganos son huecos. Entonces significa que o hay heces, o hay líquidos, o hay un tumor. Y por eso da ese percusión abdominal sorda. Plenitud rectal, que significa que la persona siente ganas de defecar, pero no defeca nada, o no puede. Presentación atípica en ancianos, por ejemplo, cambios en el estado mental, incontinencia urinaria, caída inexplicables, temperatura corporal elevada, presión rectal, ruidos abdominales, ruidos intestinales hipoactivos, sangre roja brillante en las heces, sensibilidad abdominal con resistencia muscular palpable, sensibilidad abdominal sin resistencia muscular palpable, vómitos. Todo esto que les he leído ahorita son las características definitorias. Solo se van a poner todas aquellas que coincidan con los datos significativos del paciente. ¿Me doy a entender aquí, compañeros, para avanzar a los factores relacionados? Sí, licenciado. Sí, Lick. Muy bien. Las características definitorias las traemos de la fase de valoración y las colocamos aquí. Las colocamos aquí. Luego hay que leer en el libro las características definitorias en el libro de la etiqueta que hemos escogido y se van a seleccionar solo aquellas que correspondan a los datos que encontré en mis datos significativos. Luego pasamos al factor relacionado. El factor relacionado, usted lo tuvo que haber encontrado en los datos significativos y en su razonamiento clínico. Por ejemplo, vamos a leer los factores relacionados. Dice aquí que hay factores farmacológicos, hay factores fisiológicos, hay factores funcionales, y espero yo que me vayan siguiendo los que tienen el libro, ¿verdad? Para que lo puedan ir viendo. Tienen factores mecánicos y factores psicológicos. Entonces yo voy a empezar a leer uno por uno para ver cuál de todos estos factores está siendo el causante, el factor etiológico de este problema. Farmacológico, dice uso de laxantes. El paciente nunca me dijo, entonces no aplica. Agentes farmacológicos, hay que ver si es qué medicamentos está tomando el paciente y hay que ver si esos medicamentos usted los lee, busca qué significa, cuáles son los efectos adversos de ese medicamento y si dentro de ese medicamento dice que su efecto secundario es provocar estreñimiento, entonces su factor etiológico es farmacológico. Y usted va a poner aquí farmacológico, agente farmacológico, pone el medicamento y el efecto secundario de este. Factores fisiológicos, dice cambios en los hábitos alimenticios. Esto nos va a salir porque el paciente nos lo dijo, ¿verdad? Por ejemplo, dice alimentos, horas de comidas, que el paciente nos diga, fíjese de que yo ahora estoy comiendo por mi trabajo, generalmente a las 9 de la noche, 10 de la noche ya estoy comiendo. Entonces esos son cambios en el horario, cambios de hábitos en la comida. Dentición incompleta, ¿verdad? Que generalmente los adultos mayores se hacen tragada las comidas porque no les preparan en su casa una comida adecuada, en papilla, molida. Entonces ellos se tragan los pedazos de carne o lo medio, la chuponean y ahí se va para adentro. Entonces, por eso es que se forman heces duras, porque no está bien triturada, ¿eh?
Entonces, dentición incompleta. Deshidratación, disminución de la motilidad gastrointestinal, o sea que puede ser también que los intestinos están fallando por un cáncer, pueden estar fallando por un pólipo, pueden estar fallando por una diverticulitis, por una úlcera, por obstrucción. Entonces hay una disminución de la motilidad gastrointestinal. Eso nos lo puede decir una resonancia magnética, una ultrasonografía. Y también hay gente que a veces por algún motivo suele tener el mal hábito de reprimir la urgencia para ir al baño. Sí. Entonces también dentro de los fisiológicos están hábitos dietéticos inadecuados. Miren, aquí este fue uno de los que, como dijo que bueno, no ha dicho mayor cosa, entonces aquí no hay mucho para escoger. Pero esto lo tuvo que haber dicho en la anamnesis. O si nosotros estamos en la comunitaria, ¿verdad? Estamos viendo ahí qué es lo que comen. Higiene oral inadecuada, ingesta de fibra insuficiente, ¿bien? Ingesta de fibra insuficiente, ingesta de líquidos insuficientes. Hay otras que son funcionales, por ejemplo, el cambio reciente en el entorno, debilidad de los músculos abdominales, hábito de defecación irregular, hábitos higiénicos inadecuados, habitualmente reprime lo que estaba diciendo el compañero, ¿verdad? Habitualmente reprime la urgencia de defecar. Tengo ganas de ir a defecar, pero no voy. Tengo ganas, pero no voy. Generalmente los estudiantes de enfermería, muchos padecen de estreñimiento, porque están desde las 8 de la mañana hasta las 12 sentados ahí, ¿verdad? Y luego a las 12 que salen, solo caminan para ir a comprar comida, si es que no la llevan, ¿verdad? Y se vuelven a sentar ahí en la grama. A la 1:30 regresan a sentarse, hasta las 4 que terminamos las clases. Han pasado casi 8 horas sentados. Y que porque no se quieren perder que la clase está bien emocionante, ¿verdad? No van al baño. O el docente ha sido muy estricto de ahí. Nadie me sale. Muchas otras cosas pueden pasar. Entonces, aquí habitualmente reprime la urgencia por defecar. La actividad física diaria media es inferior a lo recomendado según el sexo y la edad. Hay que ir a leer sobre eso, ¿verdad? Según mi edad y según mi sexo, ¿cuánta actividad física debería yo de tener? Y preguntarle al paciente para ver si entra en ese parámetro. También hay factores relacionados de tipo mecánico. Absceso rectal, aumento del tamaño prostático, o sea, para un adulto mayor. Desequilibrio electrolítico, o sea, que tenga un bajón de electrolitos, ¿verdad? Le hace falta potasio, le hace falta sodio, magnesio. Deterioro neurológico, o sea, que ya tenga problemas neurológicos, no necesariamente problemas mentales, psiquiátricos, sino neurológicos. Entonces ya el cuerpo no coordina para defecar. El embarazo, generalmente el embarazo, como hay mucha presión del bebé, hay estreñimiento. Enfermedades, estenosis rectal, o sea que el recto se haya hecho el esfínter muy socado. Depresión, ya entramos a un factor psicológico. Alteración emocional, vea, se me murió fulano de tal, no me voy a sacar 10 en el parcial. No, factor psicológico. La depresión, me dejó la novia y como ella no existe otra en el mundo, entonces yo no voy a volver a encontrar.
le da depresión. Y las personas deprimidas dejan de comer, dejan de realizar sus cuidados higiénicos, no realizan ningún tipo de actividad, no van al baño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros leemos todos los factores relacionados, vamos a ir viendo cuál es el que, según los datos significativos, según el razonamiento clínico que hicimos, vamos a encontrar de lo que dice el libro y vamos a ponerlo aquí. Que tiene el paciente y lo dice el libro. Y luego esto pues no tiene mayor ciencia, ¿verdad? El dominio se saca del libro, la clase se saca del libro, el código se saca del libro y el número de páginas se saca del libro. Entonces, en esto no hay mayor problema. Sí, la situación es con las características definitorias y los factores relacionados. Ahora, cuando ya hemos validado nuestro diagnóstico porque todo lo que dice el libro coincide con mi anamnesis y examen físico y los factores relacionados también coinciden con lo que dice el libro, entonces, si todo coincide, nos está diciendo de que ese diagnóstico está correcto. Entonces, cuando construimos el diagnóstico de enfermería, como está hecho por medio del formato PES, problema, etiología, signos y síntomas, el problema es la etiqueta diagnóstica. Entonces, esta etiqueta diagnóstica la llevamos para acá. Luego, la etiología es el factor etiológico. Aquí está, miren, factor etiológico. Entonces, estos tres nos lo llevamos para el factor etiológico. Y luego están las características definitorias. Acuérdense que las características definitorias son los signos y síntomas. Son los datos objetivos y las otras fuentes. Entonces, todo eso lo vamos a pasar para acá, signos y síntomas. En determinado momento se decía de que vamos a pasar, y eso es lo que yo siempre he orientado, pero últimamente pues se decidió que los datos significativos encontrados no iban a pasar aquí, sino que lo que dice el libro. Yo no estoy de acuerdo, pero así es la manera en que se les está enseñando, ¿verdad? Lo que dice el libro lo pasan para acá. Y allí ya está construido nuestro diagnóstico con formato PES. Con formato PES. Espérenme, le voy a pasar aquí una. Lo vamos a redactar. Entonces decimos que el diagnóstico completo se va a llamar de la siguiente manera. Estreñimiento, y le vamos a agregar los conectores relacionado con el factor etiológico Permítanme que la jefa habla. Hola. Y estoy en clase. Ya le llamo yo también. Bye. Bye, bye, bye.
Entonces decimos estreñimiento relacionado con hábitos dietéticos inadecuados, ingesta insuficiente de fibra e ingesta de insuficiente de líquidos. Permítanme. Diga, Pati. Estoy dando la clase ahorita. No está ocupado. Bueno. Entonces, relacionado con manifestado, este es el otro conector. Manifestado por todos los signos y síntomas. ¿Sí? Pues aquí le damos un poquito de redacción. Entonces, ¿será que queda claro, compañeros, cómo se construye un diagnóstico focalizado en el problema? Sí, licenciado. Sí, Sí. Acuérdense que cuando ya lo estamos redactando, Sí. estos son los conectores, ¿sí? Relacionado con esto y esto, y manifestado por. Estos son los conectores. El conector del problema hacia la etiología y el conector de la etiología hacia los signos y síntomas. Bueno, vamos ahora a ver otro diagnóstico. Este va a ser un poquito más fácil porque ya ya expliqué datos significativos. Por ejemplo, ¿quién me hace el favor de buscar el de riesgo de caídas? Ahorita mismo ya se lo voy a buscar. Ya lo tengo, Lick. Léame por favor la definición. Susceptible de sufrir un aumento de la vulnerabilidad a las caídas que puede causar daño físico y comprometer la salud. Si está diferente lo que he encontrado, permítanme. Aumento de la susceptibilidad a caídas que pueden causar daño físico. No, ¿verdad? Y comprometer la salud. Está Vale. en la página 408. Sí, es que como no lo tengo, o creo que sí lo tengo en digital, permítame aquí. Página 408. ¿Qué dominio es? 11. ¿Qué clase? 2. ¿Qué
Código ¿Qué código es, sí? 00155. ¿Es riesgo de lesión o riesgo de caída? De caída. De caídas. Ujú. Habría que valorar el riesgo de lesión también, ¿verdad? No lo encuentro. Todavía estoy en la 2. Riesgo de retraso. Riesgo de sangrado. Sequedad ocular, de shock. Síndrome. Traumatismo. Úlcera por presión. Automutilación. Creo que aquí ya cambié de... Sí. Ya lo pasó, Lick. Ya lo pasé. Yo leí ahí riesgos de caídas. Aquí está. Vale, entonces lo que hacemos es... Uy, pero este creo que no me deja. No me deja copiar. Sí, vean. Uy. Bueno, lo que no quería hacer por tal de Aragán. Entonces, díctemelo por favor. Susceptible. Susceptible De sufrir de sufrir un aumento un de la aumento. Ujú. vulnerabilidad De la vulnerabilidad a las caídas, coma, ujú, que puede causar daño físico y comprometer la salud. Punto. Ok. Uy, esto no era aquí. ¿Cómo se llama la etiqueta? Riesgo de caídas. Muy bien. ¿Se acuerdan qué datos estuvimos hablando acerca de la paciente? Paciente que tenía diabetes, vean, diabetes mellitus 2, inicio de glaucoma. Esto lo hemos sacado del expediente clínico, ¿verdad? Y dijimos que la paciente tiene temor a caerse porque ya no ve bien. Vaya, veamos qué factores de riesgo tenemos. Bueno, una de las cosas primeras que hay que recordar es que los diagnósticos que son de riesgos tienen un formato
que no es de formato PES, sino que solo es problema, la letra P, y el factor de riesgo. O sea, entonces vamos a identificar la etiqueta e identificamos cuál fue el riesgo. Entonces veamos en el libro cuáles son los factores de riesgo. Ay, se nos había olvidado. ¿Se acuerdan que les dije que el paciente era de 75 años? Me había olvidado ponerle aquí. $75 años. Eso podría también funcionar tal vez como un factor. Sí, eso funciona como factor de riesgo, ya que normalmente las personas mayores de edad, por lo general tienden a tener problemas de la visión. Sí, sí, también, ¿verdad? Pero este paciente tiene diabetes y está iniciando su problema de, ¿de qué? Se me olvida. Glaucoma. De glaucoma. Factores de riesgo, miren, entre los factores de riesgo que tenemos de esta etiqueta diagnóstica, tenemos adultos, ambientales, cognitivos, fisiológicos, y tenemos de medicación y niños. Hasta ahí llega. Entonces nosotros empezamos a ver los factores y empezamos, según la recolección de los datos que hemos tenido, vamos seleccionando cuáles son los factores. Entonces aquí tenemos antecedentes de caída. No nos ha dicho que se haya caído. Entonces no tenemos eso, lo descartamos. Edad mayor a 65 años, sí, lo llevamos para allá. Lo que dice el libro, ¿verdad? Que coincide con que él tiene 75 años. Prótesis en extremidades inferiores, no. Uso de dispositivos de ayuda, andador, bastón, silla, ruedas, no. Vivir solo, pues no le preguntamos. Ambientales, dice. Entorno desconocido, no. Entorno desordenado, no le hemos preguntado. Ven ahora que la escasez de información nos puede llevar a no tener buenas bases sólidas para ratificar o validar este diagnóstico. Tenemos que preguntar lo suficiente, porque si no todo esto no lo llevamos. Vea el entorno desconocido, que mire, como ya estoy mayor, ya no puedo vivir solo, me llevaron donde mi hija. Y donde mi hija yo no conozco nada. Y para mí está desordenado porque los hipotes no les gusta hacer limpieza, etc. Entonces nos llevamos todo esto. Pero eso nos lo tuvo que haber dicho en anamnesis. O si estamos en la comunitaria, nosotros lo observamos de la casa, que está desordenada, que nos estamos confirmando que nos dice que no es su casa, sino que es la casa de su hija. Exposición a condiciones climatológicas inseguras, suelos húmedos, hielo, pues no aplica. Iluminación insuficiente, no. Material antideslizante, no. Uso de alfombras, no. Uso de sujeciones, no. Cognición, dice, alteración de la función cognitiva, pues no aplica. Fisiológica, dice, afección que afecta a los pies, alteración del nivel, de glucosa en sangre. Esto nos lo llevamos porque dijimos que el paciente tiene problemas de diabetes. Como decía, se me olvidó. Alteración del nivel de glucosa en sangre. Alteración de la glucosa en sangre. Además, también dice anemia, artritis, déficit
propioceptivo, desvelo, deterioro auditivo, deterioro de movilidad, deterioro de la visión, mil, deterioro de la visión. Nos lo llevamos. Deterioro de la visión. Vamos a ver si hay algo más. Deterioro del equilibrio, diarrea, dificultad con la marcha, disminución en la fuerza de extremidad, enfermedad aguda, podría ser, tiene una enfermedad aguda, enfermedad vascular, hipotensión ortostática, incontinencia, mareos al girar el cuello, neoplasias, neuropatías, periodo de recuperación posoperatorio, urgencias urinarias. No, ¿verdad? Medicación, agentes farmacológicos no aplica, consumo de alcohol no aplica y por lo tanto todo lo que tenga que ver con niños no aplica porque tiene 75 años. Entonces, solo esto, ¿sí? Alteración de la glucosa en sangre y deterioro de la visión, que es por el glaucoma. Ahora, me dictan por favor qué dominio es. Me dijo que era el dominio 3, ¿verdad? ¿Cómo se llama el dominio? No, el dominio 11. Ah, dominio 11. Sí. Seguridad y protección. Bueno, seguridad, pleca, protección. Seguridad y protección. ¿Clase? ¿Qué clase es? Clase 3 me dijo, ¿verdad? No, 2. 2, vale. ¿Cómo se llama la clase 2? Caídas. Concepto caídas. No. ¿Estás seguro? Mire que esto solo es de No, pasar. lesión física. Lesión física. No lo vi, fíjate que no he visto el libro, pero no le escuché seguridad en lo que dijo. No, pero tal vez que otro compañero me confirme, pero se llama lesión física. Código. Tenemos más 00. Permítame, Sí. tenemos más de 10 estudiantes que tienen libros. Si nos equivocamos aquí, es porque, ¿verdad? No están poniendo atención, están en otros lados, pero hay gente que tiene libros para confirmar que lo que estamos poniendo está correcto. Dígame. 00. 00 155. 155. Número de página. 408. Okay. Efectivamente, la clase 2 es lesión física. Ok. Entonces, lo mismo que hicimos allá. El problema es la etiqueta. Entonces, la etiqueta la copiamos, la pegamos aquí. Luego, los factores de riesgo los copiamos y los pegamos aquí. Y redactamos nuestro diagnóstico, que es un diagnóstico de riesgo. Redacción del diagnóstico. Entonces decimos riesgo de caídas. El primer conector ve que es entre el problema y el factor relacionado con la edad,
alteración de la glucosa en sangre y deterioro de la visión. Muy bien. Estamos bien ahí, compañeros. Hemos logrado comprender cómo se construye, primero cómo se valida, luego cómo se construye el diagnóstico y cómo se redacta el diagnóstico. Hola, hola. Sí, Lick. Sí, Lick. Repasando, la validación consiste en que van a ustedes a colocar los datos significativos, que son los datos que se recolectaron en anamnesis, en examen físico y en otras fuentes, que estaban relacionados a un solo problema, por eso se llaman datos significativos. Esos datos tienen que coincidir con la definición de la etiqueta diagnóstica que escogimos. Si en la definición no tiene nada que ver con los datos que hemos escogido, entonces no es este el diagnóstico. Pero dice que es susceptible de sufrir un aumento de la vulnerabilidad a las caídas, que puede causar daño físico y comprometer la salud. Los datos que encontramos son hombre masculino de 75 años, diabetes mellitus 2, inicio de glaucoma y temor a caerse porque ya no ve bien. Entonces sí tiene que ver, aquí estamos ya validando, sí tiene que ver. Luego la siguiente validación es que estos datos tienen que coincidir también con los factores de riesgo que tiene el libro. Y entonces voy a ir a ver todos los factores que tengan que ver con los datos que yo encontré y los pongo a la par. Nada más, Lick, que se le ha olvidado poner la S en riesgo 2 veces, creo que fueron. Ok, entonces, y ya esto pues se lo da el libro. El dominio se lo da el libro, la clase se lo da el libro, el código, la página, todo esto se lo da el libro. Y luego pues acuérdense que el problema es la etiqueta diagnóstica, riesgo, en este caso. En este de riesgo solo se pide el factor de riesgo. Y entonces ustedes trasladan el factor de riesgo para acá. Y luego solo le dan ya la redacción poniéndole los conectores. En este caso solo es un solo conector porque este formato solo es de problema y de factor de riesgo. Entonces, riesgo de caída relacionado con la edad igual o mayor a 65 años, alteración de la glucosa en sangre y deterioro de la visión. Y ahí ya tenemos nuestro diagnóstico. ¿Qué horas tenemos? 3:23. 3:23. Ya tenemos muy poco tiempo. Quería hacer otro ejercicio más. Pero ya no voy a poder. Quería que metiéramos en el focalizado en el problema para que vieran el otro que habíamos hecho, que era ¿cómo se llamaba? De obesidad, ¿verdad? ¿Saben lo que pueden hacer es construirlo ustedes y me mandan una captura de pantalla? Construirlo ustedes, porque ahí está ¿cómo se llama? En la última, bueno, que es una sola presentación de valoración. En la última clase ahí está el ejercicio que hicimos de llenado del formato de valoración. Está el de obesidad. Entonces hagan ese diagnóstico focalizado, pues inminentemente focalizado, no es un riesgo. Ya está en el problema de obesidad.
para que empiecen a hacer ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es que este diagnóstico lo vamos a llevar ahora al listado. Bueno, ya está aquí, vean. Ya está aquí. Vamos a llevar el de riesgo. Entonces lo único que hacemos es pasar todos los diagnósticos a un listado. Y de este listado que nos salga, que pueden ser hasta 10 o más diagnósticos, vamos a pasarlo a este que se llama método de priorización de diagnóstico. Fíjense que yo no sé si alguien tiene el libro llamado Fundamentos Teóricos para aplicar el proceso de atención de enfermería con la persona adulta. Si no lo tiene, yo le voy a mandar unas capturas de pantalla porque no lo tengo en digital. Pero para establecer prioridades hay dos métodos que se ocupan. Uno que se llama criterio tríada. Es un criterio utilizado en departamentos de urgencias para clasificar a los pacientes en un sistema de 3 categorías que permite establecer un orden para recibir atención. Por ejemplo, el problema inmediato se convierte en una prioridad 1. Problema urgente se convierte en prioridad 2. Problema no urgente, prioridad 3. Y está también el método biopsicosocial. Es un método que refleja el enfoque biopsicosocial del paciente. Consiste en determinar los problemas que suponen una amenaza para la vida. Define 3 categorías de prioridad, que es prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. En la prioridad alta son los problemas de riesgo vital. En la prioridad media, los que suponen una amenaza para la salud, una crisis asmática. Por último, la prioridad baja son los problemas que dificultan el funcionamiento normal, es decir, los que surgen de las necesidades normales del desarrollo que requieren un apoyo mínimo de enfermería. Los dos métodos al momento de tomar decisiones por su similitud. Y luego está el de Maslow, pero si ustedes se fijan aquí el de Maslow está incorporado. El de Maslow van a poner todos los diagnósticos que tengan que ver con las necesidades fisiológicas y luego con las necesidades de seguridad y luego todos los de pertenencia y luego todos los de estima y así sucesivamente. Y dentro de ellos, si hay 5 diagnósticos en los fisiológicos, habrá que ordenarlos con el método que ustedes han elegido. Por ejemplo, ahorita vamos a escoger el de la tríada. Y aquí dice explicar el método. Explicar el método. Vamos a explicarlo.
Bueno, aquí hemos explicado cómo es que vamos a realizar el método de priorización. Vamos a traer el diagnóstico que hemos trabajado. ¿Quién me quiere decir a dónde vamos a ubicar el problema de estreñimiento? ¿En qué escala de la jerarquía de Maslow? Necesidades fisiológicas. Necesidad fisiológica. Muy bien. Uy, me equivoqué aquí. Todo para acá. Y luego traemos el otro. Y así van a ir poniendo uno por uno hasta finalizar. ¿Dónde vamos a poner el de caídas? Necesidades de seguridad. De Seguridad. Muy bien. Entonces aquí no va a haber mayor problema, ¿verdad? Solo tenemos 2 diagnósticos, pero al tener más diagnósticos, pues hay que hacer un buen razonamiento de por qué le voy a poner yo prioridad 1. El estreñimiento, según lo que estamos explicando aquí, ¿cómo sería? ¿Sería un problema urgente, un problema inmediato, un problema urgente o no urgente? Inmediato. ¿Por qué? Dice que hay que ver la literatura. Dice que los problemas inmediatos son aquellos que pueden producir la muerte o la pérdida de una parte del cuerpo. Pues, sería probablemente se puede decir que eso. Bueno, que mejor opine primero, Alex. Entonces, aquí sería los urgentes, dice, son aquellos que sin causar la muerte pueden provocar un deterioro muy importante si no se aplica un tratamiento. Y los no urgentes, dice que son aquellos en los que el tiempo no se considera un factor crítico. Estos problemas los ha tolerado el cliente desde algún tiempo, asignándoles por ello prioridad 3. Entonces, ¿qué prioridad le daría? Urgente, Lick. Yo le daría urgente. Podría ser urgente, vean. Pero dice de que está defecando 2 veces a la semana. Habría que ver cuánto tiempo tiene de estar defecando así. Porque ya tiene 1 mes de estarlo haciendo así. Al hacer eso de casualidad no podría provocarle un cáncer de colon, porque tengo entendido que las personas que no defecan tal y como es debido con regularidad, o si simplemente no defecan, entonces les puede provocar cáncer de colon. Sí. Entonces, yo creo que como no nos da mayores elementos, le podemos poner urgente, prioridad 2. Si él nos dijera que esta es la primera semana y que solo ha hecho 2 veces en la semana, pues podría ser no urgente, ¿verdad? No se está muriendo, ya lleva un rato de estar teniendo el problema. Y al de las caídas, a mi punto, ¿verdad? No sé si estoy bien, pero yo le pondría prioridad 1. Porque o sea, si va perdiendo la vista poquito a poco, no sé, puede pasar un accidente muy grave, aparte de solo caerse. Por caerse se puede golpear la cabeza y puede ocasionarle la muerte, no sé. dice, mire, los problemas inmediatos son aquellos que pueden producir la muerte o la pérdida de una parte del cuerpo.
se les asigna prioridad 1 y la atención debe de ser inmediata, es decir, que tiene que proporcionarse sin intervalos de tiempo. Fíjense que aquí vamos con un razonamiento muy bueno en este ejercicio que estamos haciendo. Dice de que si usted a la hora de priorizar solo toma en cuenta los problemas focalizados, los diagnósticos focalizados en el problema como este, se puede llegar a equivocar porque están desprestigiando o desestimando los diagnósticos de riesgo. Que significa que sean de riesgo no significa que no van a producir un daño, y ese daño puede llegar a ser hasta mortal. Entonces, este diagnóstico debe de ser prioridad 1. Prioridad 1. Entonces, en el orden a atender, entre estos dos diagnósticos, ¿cuál sería el primero? Según lo que vamos El riesgo de caídas. ¿Mm? El riesgo de caídas. Aquí está. Y aquí hemos hecho ya la priorización de diagnósticos. Entonces, entre estos dos ejercicios que hemos hecho, hemos aplicado, ¿verdad? La jerarquía de Maslow y hemos aplicado la triada, criterio de triada, en el cual resultó que el factor de riesgo, el diagnóstico que era de riesgo, resultó como prioridad 1. Y este como 2. Entonces no siempre una necesidad fisiológica va a tener una atención inmediata. Porque aquí si no le damos atención a esto, el paciente se cae. En una caída puede tener una fractura de húmero, una fractura de peroné, tibia y peroné, puede tener una fractura de cadera, que si tomamos en cuenta cuántos años tiene 75 años. Y las estadísticas en adultos mayores dice que de lo que más tienen accidente los pacientes adultos mayores son de caídas y de su fractura de caderas, y generalmente la fractura de cadera lo lleva a la muerte. Entonces es grave, y así tienen que sustentar por qué han hecho esta prioridad, porque cada docente les va a cuestionar por qué han hecho esa priorización. Y yo les voy a preguntar, ¿por qué han puesto prioridad 1 un diagnóstico de riesgo? Si solo es algo inminente, no tiene el problema ahorita. Y eso es lo que ustedes van a justificar. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Ya con esto hemos finalizado lo que es la fase de diagnóstica, en los cuales vemos la validación del diagnóstico, la construcción del diagnóstico, la redacción del diagnóstico, y según el tipo, este caso es focalizado en el problema. El otro es uno de riesgo, ¿verdad? Diagnóstico enfermero de riesgo. Luego pasamos a enlistar en los diagnósticos, a justificar por cómo voy cómo voy a hacer la priorización de esos diagnósticos, y luego hago la ejecución, ¿verdad? De cómo voy a diagnosticar, perdón, a priorizar. Sí, esos son los pasos.
¿Estamos bien por ahí? Sí, Lick. Entonces, yo lo que necesitaría es que ustedes hagan ejercicios prácticos ya con sus, con los datos que van sacando de su paciente. Me dijeron que lo habían hecho en pareja, ¿verdad? Ya con su compañero, con su compañera. Entonces, yo espero que ya vayan avanzando y puedan empezar a presentar y así se los empezamos a revisar. En la práctica de comunitaria, vamos a verles esos ejercicios. Los talleres consisten en que ustedes, ya habiendo recibido las clases de valoración, de diagnóstica, de planes, presenten cómo los han hecho y entre todos los compañeros, les validemos lo que ustedes han hecho. Quiero presentarles esta página que se llama Taxonomías, Práctica de Diagnóstico Enfermero. Quiero que sean honestos, ¿verdad? Y ahorita no se vayan a meter a la página y hagan los ejercicios y contesten solo por querer hacer, sino que hagamos un ejercicio consciente, ¿verdad? El ejercicio es el siguiente. Veamos, vamos a escoger a alguien. Alejandra Guadalupe Zúñiga. ¿Está en clase o no está en clase? Andrea Beatriz Portillo. Sí, Lick. ¿Logra ver lo que dice en la pantalla? Sí. Dice, miren, María es una paciente asmática, fumadora desde hace 15 años. Al realizar la valoración enfermera, en la necesidad de respirar normalmente presenta disnea, cianosis, sonidos respiratorios adventicios. Está agitada y produce esputo con frecuencia. ¿A qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? Deterioro del intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas. ¿Cuál escoge? Patrón respiratorio ineficaz. Patrón de respiratorio ineficaz. Vamos a darle enviar. Dice aquí que no es correcto. ¿Cuál tendría que ser? Deterioro del intercambio gaseoso. Es que fíjense en los datos. Fíjense en los datos. Dice, miren, necesidad de respirar normal, presenta disnea. Disnea significa dificultad para respirar. Cianosis significa que la cara la tiene azulada porque ya no tiene oxígeno en los tejidos. Sonidos respiratorios adventicios, o sea, está haciendo ruidos al respirar porque está haciendo esfuerzos. Está agitada y miren, este es el punto medular. Mire, produce esputo con frecuencia. Entonces, tiene que ser limpieza ineficaz de las vías aéreas. Están obstruidas. Miren, correcto, dice. Miren. Deterioro del intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías respiratorias. Veamos otro caso. Brenda Stephanie Bautista. Presente, Lick. Dice el caso, Ramón en la consulta de enfermería comenta la dificultad económica por la que está pasando.
al pesarse ha observado una pérdida de peso importante. Tiene la piel y las conjuntivas pálidas. Se le cae el pelo. ¿Qué diagnóstico enfermero, a qué diagnóstico enfermero nos conduce estos signos y síntomas? Tome en cuenta dificultad económica, pérdida de peso. Ajá, ¿sí? Déficit de autocuidado en la alimentación. Veamos a ver qué ocurre. Dice que es incorrecto. Debería de ser. Por eso les digo, fíjense en los signos y los síntomas. Dice que tiene dificultades económicas. Desde ahí estamos viendo que si tiene baja pérdida de peso importante es porque no tiene dinero para comer. Entonces habría un desequilibrio nutricional por defecto. Exactamente, ¿verdad? Desequilibrio nutricional por defecto. Mire, correcto, dice aquí. ¿Quién más quiere participar? ¿Aló? ¿Están por ahí? Que me dejan ahí, ¿verdad? Hablando yo solo. Dice, mire, Pedro es un paciente con fractura costal tras sufrir un accidente de tráfico. Refiere tener mucho dolor. Al realizar la valoración enfermera, en la necesidad de respirar normalmente presenta disnea, uso de músculos respiratorios, uso de músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. Fíjese bien, dice que tiene una fractura de costilla, tiene mucho dolor, tiene disnea, dificultad para respirar, está utilizando, o sea, está haciendo esfuerzos por querer respirar. Es deterioro del intercambio gaseoso, es patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas. ¿Cuál será? Patrón respiratorio ineficaz. Es correcto. Muy bien. Acuérdense que cuando hace referencia a que están obstruidas las vías respiratorias, dice aquí que la limpieza. Y aquí ya vimos que es que hay dificultad para respirar y hay dolor. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Yoli. A ver, dice, Ana está embarazada de 28 semanas y le comenta a su matrona el problema que tiene en las últimas semanas, ya que al toser tiene una pequeña pérdida de orina que le está resultando muy molesta. ¿Cuál sería el diagnóstico que le darían a Ana? Incontinencia urinaria total, de urgencia, funcional, refleja, de esfuerzo. Quizá incontinencia urinaria de esfuerzo. Correcto. Correcto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder saber cuál es el diagnóstico más correcto ante el caso que nos presentan? Hay algunos que se van por lógica. Ahorita estamos contestando por lógica. Pero fíjense que aquí cuántas incontinencias no hay. Incontinencia urinaria total, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia urinaria funcional, incontinencia urinaria refleja, incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay 5, pero cada una de ellas es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el libro, ir a leer una por una y hasta que nosotros sepamos qué significa cada uno de esos diagnósticos, esas etiquetas diagnósticas, vamos a poder comparar con los datos significativos que hemos obtenido de nuestro paciente.
Voy a buscar otra de estas mismas. Aquí está. ¿Quién más quiere participar para ir cerrando ya? Yoli. Muy bien. Dice, mire, Ángel tiene 80 años. Allá era Ana embarazada, ¿vean? Ángel tiene 80 años, una pérdida de visión importante. Últimamente, al irse a vivir a una residencia, está sufriendo pérdida de orina, ya que cuando siente ganas de orinar, no le da tiempo a encontrar el inodoro y no es capaz de evitar la pérdida involuntaria de orina. ¿Cuál es el diagnóstico que usted le daría a este caso? Yo le daría incontinencia urinaria de urgencia, tal vez. De urgencia. Veamos a ver. Dice que no es correcto. ¿Cuál sería la correcta? Podría ser funcional. Total. ¿Cómo dice? Incontinencia urinaria total. Dice que no es correcta. Podría ser funcional, licenciado. Es la funcional. ¿Por qué creen que es funcional? Porque es que, y está en su definición, que es la incapacidad de una persona normalmente continente para llegar al inodoro a tiempo, evitar la pérdida voluntaria de orina. O sea que esta persona sí puede contenerlo, pero sin embargo es lo normal. O sea, sí puede contener la orina, pero como ya de ahí pues llega a un límite, entonces uno termina cediendo y pues ahí ocurre el accidente. Acuérdense que ya tiene 80 años. Ya pasó la esperanza de vida, ya vivió más de la cuenta, ¿verdad? Ya con los tiempos, el empaque se nos va arruinando, ¿verdad? Tanto los esfínteres anales como los esfínteres para orinar. Veamos, dice aquí que esto es correcto. Dígame. No, nada, ya estuvo. Muy bien. Hagamos el último y cerramos la sesión. Una pequeñita duda, ¿va? Diga, y cuando diga. eso pasa, digamos, no sé, en un niño así, o un joven que dice, no, de verdad no aguanto, yo aquí me hago. ¿Será también en parte de funcional? Por eso es que le digo que hay que validar el dato con el libro, porque el libro, en base a los datos que usted ha recolectado, usted lee la definición, y si en la definición describe lo que usted ha encontrado en todos sus hallazgos, entonces esa es la etiqueta. Si no describe el problema que usted ha encontrado, entonces no es ese. Y eso es lo que pasa con estos que son muy parecidos. Allá el problema es mecánico, porque la panza ya de una embarazada le hace que le oprima a la vejiga a la embarazada, y entonces con cualquier esfuerzo que haga se le sale el pipí, pero es por su estado de embarazo, entonces es por esfuerzo. En el caso de Ángel dice que tiene 80 años y lo que estaba diciendo el compañero, tiene buenos sus esfínteres, pero ya no le da el tiempo para correr, para llegar. Entonces es funcional, él tiene su problema funcional. De urgencia es directamente que de repente me dan unas ganas imperiosas de ir al baño y no logro llegar. Pero es así de repente, ¿verdad? Bueno, uno más. ¿O cerramos la sesión? Hagamos quizás solamente un último. Antonia ha sido intervenida y le han implantado una prótesis de rodilla. La enfermera observa que la paciente se mueve de forma lenta,
le cuesta mucho trabajo girarse en la cama, intenta caminar y lo hace con pasos cortos, con dificultad. ¿Cuál será el diagnóstico más atinado? Deterioro de la deambulación, deterioro de la movilidad física o intolerancia a la actividad. Deterioro a la movilidad física y la movilidad. Dice que eso es correcto. Deterioro de la movilidad física. Muy bien. Bueno, compañeros, con esto cierro yo mi participación del proceso enfermero. En lo que es la fase de valoración y la fase de diagnóstica. Acuérdense que yo diseñé este proceso enfermero en varias etapas, ¿verdad? Primero que ahorita estamos en la etapa, ¿cómo es que se llama? Conocimiento del proceso enfermero a través de tutorías. Luego vamos a entrar a una fase de talleres que lo vamos a hacer por medio de la comunitaria. Luego van a tener una tarea que es el e-portafolio en la comunitaria, donde ustedes van a tener que presentar un trabajo escrito, un informe escrito sobre el proceso enfermero. Por eso es que les enseñé a hacer búsqueda de la información para que ustedes investiguen en diferentes portales, en diferentes sitios web, en repositorios donde hay tesis, en bases de datos donde hay investigaciones científicas, para que ustedes presenten qué es el proceso enfermero en sus diferentes etapas. Pongan ejemplos, ustedes verán ahí cómo llenar ese portafolio. Y por último vamos a tener un concurso sobre empoderándome sobre el proceso enfermero, donde van a presentar, se van a inscribir los que quieran concursar. Va a haber una primera eliminatoria y luego una defensa de los últimos 5 que queden en la eliminatoria. Entonces, por supuesto que su infoportafolio tienen que presentarlo para inscribirse, ¿ya? Y el mejor infoportafolio esa va a ser la primera eliminatoria. Los 5 mejores infoportafolios van a ser seleccionados para que puedan participar en la defensa oral sobre el proceso enfermero. O quizás 3. Todavía no lo he determinado, porque como es repetir lo mismo, escuchar 5 veces lo mismo, quizás serían solo 3, ¿verdad? Para que puedan escuchar. Y vamos a tener un jurado en donde van a escuchar, ¿verdad? Creo que lo que me faltó fue presentarles un proceso enfermero con Marjorie Gordon, un proceso enfermero con Dorotea, uno con Peplau, para que puedan ver, ¿verdad? Pero si tenemos un espacio, se lo voy a presentar. Ok, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Ya tienen subidos los ¿cómo es que se llama? Y aquí ya le voy a subir a la plataforma el video de la tarde y ya voy a descargar este otro video. Ya tengo aquí el de la fase diagnóstica. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos. El día lunes, día martes, va a continuar la licenciada Mayra con la fase de planeamiento, ejecución y evaluación. Voy a pasar. Disculpe, a pasar.